La casa que nos ocupa es muy grande. Tiene 2 plantas y un desván. Son más de 300 metros cuadrados por piso. Es antigua y de construcción típica andaluza, con zaguán, reja y patio. Nuestra protagonista, María, ni siquiera desea que se mencione en qué ciudad se halla emplazada. Sus padres acabaron vendiéndola y teme que los actuales propietarios puedan sentirse molestos. La familia de María adquirió esta vivienda cuando ella tenía 7 años y la abandonó cuando ya había cumplido los 25. Una vez que se mudaron, su primer recuerdo es que tenía la certeza de que allí ya había alguien viviendo. No me preguntes por qué, supo decirle a su familia, pero sé que son un hombre y una mujer. Es más, sabía que la mujer solía estar en la zona de la escalera y el hombre en la planta de arriba. De hecho, su madre le contó que con esa temprana edad le interrogó: ¿por qué nos mudamos aquí si en esta casa ya vive gente? Lo primero que hizo cuando se mudaron fue caerse por las escaleras. Es más, buena parte de sus recuerdos giran en torno a esa escalera. Uno de sus juegos consistía en colocarse tumbada en la parte superior de la misma. Una vez allí, escondía su cabeza en el último peldaño y el juego consistía en atreverse a asomarse por si los veía, a esas personas que habitaban la casa antes que su familia. Lo hacía siempre con temor, ya que María sabía que aquellas personas no eran buenas. Solía portar un objeto pequeño en la mano a modo de defensa, por si aparecían, para arrojárselo. No recuerda haberlos visto, pero sí que a lo largo de todo ese tiempo observó una serie de sombras oscuras que se proyectaban en la pared del patio. Eran parecidas a sombras chinescas. Y también escuchaba voces que la llamaban por su nombre. Sin ir más lejos, cuando años después abandonó la casa, se dio cuenta de que arrastraba un tic desde pequeña, el de responder constantemente: ¿qué? Tanto ella como sus hermanas escuchaban con frecuencia cómo la llamaban por su nombre. Su padre la regañaba. Argumentaba que no entendía por qué se pasaba todo el día respondiendo ¿qué? Si nadie la llamaba. Pero es que sí lo hacían. Podía oír con claridad su nombre. Voces burlonas. En algunas ocasiones esas voces imitaban otras que ella conocía bien. Por ejemplo, la de su madre. Esto ocurría cuando María sabía que ella no estaba en la vivienda en ese momento. Asimismo, también imitaban la voz de su padre e incluso la de su abuelo, que ni siquiera vivía con ellos. Otra de las situaciones que se repetían de continuo era que la luz de toda la casa se apagaba, en especial cuando sus progenitores no estaban presentes. El televisor se encendía solo cuando le venía en gana, sin necesidad de que se hubieran ido los plomos. Por si acaso, aclaro que hablamos de una época en la que los televisores no disponían de esa función que ahora muchos poseen y que permite que se enciendan automáticamente cuando regresa la luz después de un apagón. Debido a ello, la instalación eléctrica fue revisada en numerosas ocasiones. Pero, según los electricistas que acudían al inmueble, no había ningún problema en ella. Las llaves se negaban a girar cuando se introducían en las cerraduras o desaparecían del lugar donde habían sido depositadas. María llegó a acumular varios manojos. Luego aparecían todas juntas en un cuelgallaves que tenían en un rincón de la casa, pero nadie las había colocado allí. Nuestra protagonista confesaba que dormía mal, asustada y nerviosa, siempre con miedo a que llegara la noche, porque se escuchaban pasos, algo que después ocurriría también de día. Y es que al final las manifestaciones terminaron sucediendo tanto de noche como en las horas de luz. Había un salón al que su madre, en determinada época del año, no les dejaba acceder porque se llenaba de moscardones y se oían chillidos,
Y aquello, pensaba la madre en función de su experiencia, tenía que ver con un acontecimiento terrible que estaba por llegar. Un día el cristal de ese salón apareció roto desde dentro hacia afuera, formando un círculo perfecto, como si alguien hubiera tirado una pelota pequeña. Pero allí no había nadie y el salón estaba cerrado. Su madre justificaba los chillidos que se oían con que debían ser ratas, pero no era así. No había roedores ni otros animales, y en el fondo ella lo sabía. Estas cosas, aunque les dieran mucho miedo, se fueron incorporando a su vida cotidiana, haciéndose casi habituales. Otra de las extrañas experiencias que protagonizaron ocurrió un día cuando María y sus hermanas estaban durmiendo, cada una en su habitación. Sus padres estaban de viaje y ellas habían salido la noche anterior. De pronto, en medio del silencio, se escuchó el característico ruido del cerrojo de la puerta al abrirse. Acto seguido, oyeron cómo se cerraba y finalmente el sonido de la cancela. Por último, todas pudieron escuchar la voz de su abuelo llamándolas a voces. Todas se levantaron sobresaltadas, pensando que había ocurrido algo terrible, y se asomaron al patio, pero para su desconcierto, allí no había nadie. El abuelo no había accedido a la casa y todo estaba cerrado, tal como había quedado la noche anterior. Cada hermana, por separado, experimentaba situaciones anómalas que no siempre ponían en común. Fue después de abandonar la casa cuando empezaron a cruzar vivencias. Una de las hermanas de nuestra protagonista, por ejemplo, padecía terrores nocturnos, pero nadie conocía la causa. Lo cierto es que lo pasaba muy mal cuando se quedaba sola a oscuras. Años más tarde confesó que su miedo tenía una razón, aunque no hubiera hablado de ella. Era capaz de ver a un hombre en su habitación. Este se dedicaba a aterrorizarla, cerrando los postigos de las ventanas y las cortinas, a fin de dejarla en la más completa oscuridad. La casa acababa de ser reformada cuando entraron a vivir. Después volvieron a realizar una obra en la planta superior para distribuir mejor las habitaciones. A partir de esta, los fenómenos fueron en aumento. Las luces se apagaban y se encendían con más frecuencia. Lo mismo ocurría con el televisor. Tuvieron que deshacerse de la pecera de la hermana de María, porque el agua se tornaba negra de un día para otro, como si fuera alquitrán, y los peces se morían. Es interesante destacar el papel que desempeñan los animales de compañía en muchos de estos sucesos. En el caso que nos ocupa, María tenía una gata. El animal solo bufaba en determinados puntos de la casa. Dormía con ella porque la niña tenía miedo de hacerlo sola y había acostumbrado al animal a que se tumbara en su cama. Pero a veces se colocaba sobre su pecho y la despertaba bufando a la nada, defendiéndola de algo que ella no podía ver. Una de esas noches sí pudo contemplar algo, una sombra negra en su habitación. Sin que articulara palabra alguna, María recibió un mensaje. «Soy eso que habita esta casa y quiero haceros daño». No obstante, mucho más aterrador fue lo que le ocurrió una madrugada de verano. A causa del calor estaba despierta, acostada de lado, en medio de la oscuridad, mirando hacia el balcón que permanecía abierto. De pronto notó cómo alguien se tumbaba a su lado, en su cama. Lo que fuese era mucho más corpulento que ella, ya que su peso la hizo rodar por el colchón, obligándola a quedarse boca arriba. María se quedó sin aliento. El horror que sentía era tan profundo que no se atrevía siquiera a girar la cabeza. Cuando por fin se armó de valor y lo hizo, descubrió que en la cama no había nadie excepto ella. Estas presencias también pudieron sentirlas sus hermanas. Muchas veces notaban cómo alguien se sentaba a los pies de su cama o se recostaba a su lado. María llegó a tener la cama repleta de rosarios y de medallas para tratar de combatir el miedo que se apoderaba de ella cuando esto sucedía. A sus amigas, cuando iban a visitarla, les decía que los coleccionaba. Le avergonzaba reconocer lo que ocurría en su casa, pero la realidad era bien distinta. El tiempo fue pasando y María y una de sus hermanas
se fueron de la ciudad para iniciar sus estudios universitarios. En la casa solo quedó una de las hijas y sus padres, y aquello se convirtió, según María, en un acoso y derribo. Las voces se transformaron en chillidos, las luces se apagaban con mucha más asiduidad y las llaves no abrían las puertas. Una noche, coincidiendo con el puente de Todos los Santos, sus padres estaban de viaje. La joven regresó a casa. Era ya tarde cuando entró y nada más hacerlo, las bombillas se apagaron. Pero esta vez no fue capaz de encender el cuadro de luces. Encontró una vela en un cajón y la encendió. Siempre había numerosas velas y cerillas en los cajones por esta razón. Pero de poco le sirvió. Instantes después comenzó a escuchar ruidos y decidió encerrarse en una de las habitaciones. Y cada vez que encendía la vela, ésta se apagaba. Lo más aterrador es que la joven sentía como si alguien soplara la vela a su lado. Más tarde, oyó un chillido ensordecedor que le hizo entrar en pánico y ya no pudo soportarlo más. Llamó por teléfono a su tía. Esta finalmente acudió a la vivienda para que se fuera a dormir con ella. Pero en el momento en que iba a salir de la casa, se percató de que no podía, ya que la puerta se negaba a abrirse. Transcurrieron varios minutos hasta que por fin pudo abandonar el inmueble. Durante años soportaron manifestaciones de toda clase y sobrellevaron el miedo como pudieron. Sin embargo, todo cambió un día. Aún hoy, María desconoce qué le ocurrió a su padre, pero sabe que debió de experimentar algo terrible, algo que no ha querido contar en todos estos años, pero que fue determinante para que pusiera la casa en venta. De hecho, en la actualidad, su progenitor no quiere ni oír hablar del asunto e incluso evita pasar por delante de la fachada del que fue su hogar. Pero la cosa no acaba aquí. Aún quedan algunas secuelas. El alto coste emocional que se paga cuando se convive con un fenómeno de esta naturaleza suele ser alto. Y mucho tiempo después de haberse marchado, María aún sueña con la vivienda. En sus sueños, la casa la llama para que regrese. En uno de ellos se veía a sí misma caminando por la calle. Al llegar a la altura de la casa, descubría que allí vivían 4 niños. María trataba de advertirles del peligro que corrían si se quedaban en ella, pero todos se mofaban de su consejo, excepto uno, el más pequeño, que era el único que sabía, al igual que lo supo ella en su día, el secreto que se ocultaba tras sus muros. Lo más curioso es que, con posterioridad, descubrió que en su antigua casa ahora vivían 4 niños, igual que en sus sueños.